Buenos días una vez más, santos y amados de Dios, en esta mañana en que nos reunimos aquí en un lugar diferente a nuestra casa de oración que tiene su sede en Asunción, ¿verdad? La primera iglesia bautista de Asunción. Estamos reunidos en un campamento celebrando un lindo tiempo en familia y hoy tenemos un tema muy interesante para tratar, que es una debilidad también común en cualquier creyente, de hecho en cualquier ser humano, y es el pecado de la avaricia o de la codicia. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas 12, 13 al 21. El título de este sermón es El pecado de la avaricia. Vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras. Dice el texto bíblico: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para exaltar tu glorioso y grandísimo nombre, reconocer tus obras, declarar tus proezas en favor de la humanidad y sobre todo, Padre amado, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de este pueblo redimido. Queremos elevarte nuestra gratitud por el tiempo que tenemos de poder disfrutar de tu palabra. Señor, al tiempo de abrir estas escrituras, te pedimos, Señor, que abras también nuestras mentes, que prepares nuestros corazones, de manera que este mensaje pueda caer en una tierra fértil y pueda producir fruto al 100%, como es de tu agrado. Ese es nuestro deseo, Señor. Quita toda ansiedad, toda preocupación en este momento de nuestras mentes, de manera que podamos estar enfocados en el mensaje que tienes para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, ninguno de nosotros está exento de caer en la trampa del materialismo. Ninguno. Todos tenemos esta debilidad, y el pasaje que acabamos de leer nosotros no habla propiamente del dinero, habla de la relación del hombre con el dinero. Muchos se pueden sorprender al saber que Jesús habló más del dinero que acerca del cielo y el infierno. De hecho, 16 de sus 38 parábolas tienen que ver con cuestiones de dinero, de plata, de bienes, de posesiones, de cómo administrar, cómo manejar mis finanzas. También en toda la Biblia podemos identificar por lo menos unos 500 versículos referentes a la fe, otros 500 versículos referentes a la oración, que son elementos vitales o fundamentales de la vida cristiana. Sin embargo, acerca del dinero se habla en más de 2000 versículos. Eso nos tiene que llevar a pensar un poquitito en que evidentemente este es un tema interesante para Dios. Ahora, hermanos amados, si es un tema importante para Dios, no es un tema menor para nosotros. Según estudios, una persona promedio va a gastar a lo largo de su vida en el 50% de sus horas despiertas pensando en dinero, en cómo ganarlo, cómo invertirlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, incluso cómo prestarlo. Es muy probable que muchos de los hermanos que están aquí presentes estén pensando ahora mismo en dinero. ¿Cómo voy a pagar este campamento? No, eso ya está. Hermanos amados, el tema del dinero es vital, pero no por el dinero en sí mismo,
sino por la relación, por cómo nos afecta. Porque Dios no está interesado tanto en el dinero. Lo que Dios le interesa, hermanos amados, es tu corazón. No es el dinero, es el corazón el problema. Cuéntanos la historia de un hombre que era demasiado tacaño, extremadamente tacaño. Que el tipo juntaba moneditas, la unidad de menor medida de la moneda él juntaba, él lo iba acumulando. Pero era también un hombre que sistemáticamente compraba billetes de lotería. Por lo menos una vez al mes compraba, sí o sí. Y en una ocasión compró un billete de lotería, se fue y lo dejó encima de la mesa allí en su casa. Y viene uno de sus hijos y encuentra el billete de lotería y por curioso, ¿verdad? Allí busca en la aplicación a ver si ese billete ganó algo, si tuvo algún premio. Y resultó que le pegó al gordo de la lotería. Y el premio era de $20 millones. 20 millones, es mucho dinero, ¿verdad? Y entonces este hijo, ¿verdad?, le convoca a sus hermanos y le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque si papá se entera que él se acaba de ganar $20 millones, le da un infarto, se va a morir. ¿Y qué vamos a hacer? Y no podemos dejar de contarle tampoco. Vamos a preguntarle al pastor, que él siempre tiene decisiones sabias. De hecho, los pastores siempre dan consejos sabios, ¿verdad? Vamos a preguntarle qué podemos hacer. Y se van junto al pastor y le dicen, mira, pastor, esta es la situación. Y el pastor le dice, ¿saben qué? Díganle a su papá, yo voy a tratar con él. Yo voy a hablar con él. Díganle que venga junto a mí, a mi oficina. Los hijos se van, le comunican le dicen al papá que el pastor quería hablar con él. Entonces llega este hombre tan avaro, tan codicioso, ¿verdad? Este ahorrador compulsivo, junto al pastor, y el pastor le mira y le pregunta, don fulano, ¿usted qué haría si ganara $20 millones? Y le dice el pastor, yo lo primero que haría sería destinar el 50%, la mitad de esa ganancia, para la iglesia. 50% le voy a dejar a usted para que usted lo administre en beneficio de la iglesia. Y ahí quien se murió de infarto fue el pastor. Hermanos, nadie está exento del materialismo. Nadie. Todos tenemos esta debilidad de la codicia. La gente está obsesionada con lo material. Vivimos en una sociedad consumista. Y esto no es un problema actual. La Biblia nos dice que ya de antaño sabía este problema. El éxito material es como el agua salada. Mientras más uno lo bebe, más sed le da. Y entonces, mientras más toma, finalmente termina matándolo, ¿verdad? Es así la codicia. Termina por matarte. La codicia es ese deseo descontrolado por tener más y más y más y no contentarse nunca. Ahora, no se trata de tener aquello imprescindible para subsistir, porque eso hasta es razonable, ¿verdad? Desear lo que necesito para cubrir alguna necesidad. El problema está en acumular las riquezas sencillamente por acumularlas, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos enseñó, esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y eso es lo que está ilustrándonos aquí el buen maestro. La codicia es un vicio que tiene como particularidad que el objeto del deseo es un fin en sí mismo. Se convierte en un fin y no en un medio. Entonces, cuando yo algo anhelo como un medio, eso tiene una medida. ¿Cuál es la medida? Que cuando yo alcanzo el fin, eso termina, ya es suficiente, estoy contento. Por ejemplo, estoy trabajando porque quiero tener una casa, consigo la casa y bueno, ya alcanzó el fin. Ese ahorro que tuve que hacer, ese esfuerzo que tuve que hacer, alcanzó finalmente su fin. Entonces hay una medida, pero la codicia no tiene medida, no tiene límite porque es un fin en sí mismo. Yo quiero sencillamente para presumir, para demostrar que soy más rico o para ser más rico propiamente. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Necesito un auto para trasladarme a mi trabajo todos los días. Entonces, cuando yo tenga un cacharro, por más defectuoso que sea, pero que me ayude a llegar hasta mi trabajo, yo me voy a sentir contento, porque al fin y al cabo esa era mi meta, esa era mi finalidad. Pero ¿qué pasa cuando yo sencillamente quiero
un auto nuevo porque amo los autos y me gusta presumir de los autos y quiero tener el más nuevo y el más lujoso. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite allí? Bueno, una Toyota, Lexus, Mercedes, Changi. ¿Cuál es el límite? Bugatti, Bentley. ¿Cuál es el límite? No hay límites. Entonces, así es la riqueza, así es con el dinero. El dinero, cuando no persigue un fin específico, se vuelve sencillamente en un deseo irrefrenable, insaciable. Cuando yo quiero dinero, bueno, porque quiero tener una casita, quiero un auto, quiero seguridad financiera para mis hijos, una buena escolaridad para ellos, entonces está bien justificado. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero sencillamente porque quiero más plata? Yo sencillamente quiero ser rico y demostrar que soy rico. Eso no tiene límites. No tiene límites. Entonces, nunca va a ser suficiente. Los ricos codiciosos solamente quieren ser más ricos, por eso su riqueza nunca tienen una medida. Dicen que una vez preguntaron a David Rockefeller cuándo él se iba a sentir contento o satisfecho con la riqueza que poseía. Finalmente, ¿cuál era su límite? ¿Cuándo él iba a estar contento con lo que tenía? Él dijo, cuando tenga un poco más. El hombre más rico del mundo, de la historia incluso. Cuando tenga un poco más. Entonces no hay límites, hermanos amados. Y esta parábola que acabamos de leer nosotros, que se encuentra en Lucas, esto nos ilustra precisamente ese problema que hay en el corazón humano. Ahora, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de otro tema. Si nosotros miramos el contexto ahí en los versículos anteriores, nuestro Señor estaba hablando de la persecución de los cristianos y que iban a haber tribunales, que iban a ser llevados los creyentes entre tribunales y juzgados. De eso estaba hablando nuestro Señor, de la persecución de los cristianos. Y de repente, como ocurre en cualquier iglesia, alguien no prestó atención y escuchó eso de juzgados y tribunales que está en el versículo 11. Noten lo que dice: cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o habréis de decir. Este tipo, uno de la muchedumbre, habrá escuchado esto y asoció inmediatamente con su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Tenía una cuestión jurídica con su hermano. Entonces el tipo escuchó: magistrado, justicia, señor, y bien acá le trae el problema: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dice en el versículo 14: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es como si el Señor le estuviera diciendo: ¿y esto qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Porque no tenía nada que ver, es un corte. Noten ustedes, allí el Señor estaba hablando de otra cosa y viene un tipo ahí y entra de contramano, completamente de contramano. Conocen gente así, ¿verdad? Que de repente escuchó algo nomás, y mete su cuchara a otro lado y te ojo. Esto fue lo que pasó con este hombre. Entró totalmente de contramano. El Señor obviamente le responde como debía responderle: ¿quién me ha puesto como juez sobre vosotros? Es cierto, él era un maestro de las Escrituras, un maestro que entendía la ley, pero él no era una autoridad judicial nombrada por el pueblo judío. O sea, él no era un juez. Entonces, obviamente, nuestro Señor no iba a sobrepasar una autoridad judicial. Y él dice: ¿quién me ha puesto como juez sobre vosotros? Además, nuestro Señor Jesucristo vino para asuntos mucho más importantes. Él vino para salvar lo que estaba perdido. Él vino por los perdidos, por los pecadores. No podía darse el gusto de distraerse con cuestiones mundanas. Sin embargo, en su infinita misericordia y en su infinita paciencia, nuestro Señor Jesucristo va a utilizar este incidente para ilustrar lo peligroso que es la codicia en el corazón del hombre. Miremos lo que está pidiendo este hombre. Él dice: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En aquel tiempo, la herencia tenía que ver no solamente con la supervivencia, no solamente con ese bien material que yo iba a recibir, sino también formaba parte de la identidad de la tribu, el clan, o en este caso el nombre del patriarca. Era muy importante. Es decir, eso formaba parte de mi identidad familiar. Por eso la herencia tenía un lugar muy especial en el corazón de los hijos de Israel. Noten ustedes cuando Acab quiso la viña de Nabot y le ofreció muchísimo dinero.
¿Y qué le dijo Nabot? Nabot le respondió allí en Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 3, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto tenía que ver con el apellido, con el nombre del papá, la identidad de la familia. Por eso era también tan importante. Y nosotros encontramos en Deuteronomio que el primogénito, el primer hijo, recibía el doble de la herencia que recibían los demás hijos. Es decir, si habían 5 hijos en esa prole, bueno, el primogénito, el hijo mayor, recibía el 40% y los demás se distribuían el 60%. Qué gusto ahora ser el primero en la familia. Él recibía una doble porción. ¿Por qué era importante esto? Bueno, porque muchas veces, casi siempre, los judíos tenían una prole muy numerosa, tenían muchísimos hijos y existía el riesgo de que ese bien, de esa herencia se pulverice, que termine, porque si se distribuían tantas partes iguales, esa herencia iba a terminar. Entonces, a los efectos de resguardar de alguna manera esa herencia, se le concedía al hijo mayor una doble porción. Y es aquí que viene este hijo menor, porque asumimos que este es un hijo menor, por algo está pidiendo que el hijo mayor comparta con él la herencia. Este es un hijo menor que probablemente ya le fue denegado este derecho ante un tribunal ordinario, ante un juzgado, por eso recurre a Jesús, por eso recurre al rabí. Bueno, mi hermano mayor recibió doble herencia, decile, Señor, que él parta conmigo esa doble porción que él recibió. Eso es lo que le está reclamando aquí. Podemos asumir, no nos dice explícitamente el texto bíblico, pero podemos asumir que eso es lo que está pasando aquí. Ahora, aquí estamos nosotros ante un pasaje de las Escrituras en donde encontramos una escena que aparece también a lo largo de las Escrituras y que consiste en las peleas de familia. Estamos ante una escena donde hay una pelea de familia. Concretamente, hay 2 hermanos que tienen conflicto, porque hay una barrera entre ellos. Esa barrera es la plata. Hermanos amados, el hombre es un ser materialista por naturaleza. Ya hemos dicho, es un ser consumista, es un ser cuya identidad está muchas veces ligada a lo que posee y no necesariamente a lo que es. Y es un hecho evidente que las relaciones humanas muchas veces se rompen cuando hay de por medio dinero o bienes materiales. Y eso lo vemos muchísimo en las herencias, en las reparticiones, ¿verdad? Una familia que siempre se mantenía unida, en donde reinaba la paz, la armonía, de repente papá y mamá mueren y terminó allí la unidad y el amor fraternal. Comienza la riña, comienza la pelea entre los hermanos por la herencia. Esto es muy común. Seguramente ustedes van a conocer más de uno que tuvo este tipo de conflictos, ¿verdad? Que se amaban mientras los padres estaban vivos, había unidad, había entendimiento, pero cuando mueren los padres comienza la pelea por la herencia. Y hermanos amados, el maestro aquí sabía muy bien que esta preocupación por los asuntos estrictamente mundanos que le está peticionando esta persona tenía sus raíces en la codicia. Esto tiene sus bases en la codicia. Hermanos, el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Y muchas veces es uno de los medios más eficaces para romper relaciones. Si no, prueben hacer lo siguiente: préstenle una buena cantidad de plata a algún amigo o a alguien. Y les aseguro que no lo van a volver a ver. Se rompió la relación. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo trae a colación esto, y es una advertencia bien dirigida no solamente a este hombre que viene a plantearle la cuestión de herencia con su hermano, sino también para toda la multitud, porque el tema de la codicia en el corazón humano no solamente es propio de gente rica. Uno puede pensar, sí, pero los ricos son los que siempre quieren más y más. No, los pobres también quieren, solamente que ellos sus deseos no lo alcanzan. Sus deseos no lo pueden concretar, pero claro que codician. El hecho de que no puedan tenerlo es otra cosa. Los ricos codician y pueden tener. Los pobres codician y no pueden tener. Esa es la diferencia, pero el problema en el corazón humano es el mismo. Y Jesús dice a esta gente, y nos dice también a nosotros, porque este es un problema también que está vigente en la iglesia, que no nos dejemos esclavizar por este
por esta enfermedad, hermanos, por esta enfermedad que es la codicia. Y añade, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo vive engañado, queridos santos, con la acumulación de riquezas, tener más experiencias, mejores vacaciones, poder, prestigio, reconocimiento. El fin de los hombres es finalmente el que muere con más juguetes, ese gana. El que acumuló más juguetes y muere, ese es el ganador. Otros dicen, bueno, ¿para cuándo es la vida? Hay que disfrutarla, ¿verdad? Así como los epicúreos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y otros dicen, mientras más experiencias tenga, mejor todavía. Pero ¿qué dice nuestro Señor? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La mayoría de las personas van a pasar toda su vida buscando precisamente estas cosas, acrecentar su negocio, adquirir mayores riquezas, adquirir un sueldo mayor, un mejor salario, mejores vacaciones, un mejor nombre, más dinero en el banco, más seguridad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Gastan su vida en eso y finalmente, ¿qué pasa? ¿Para quién trabajaron tanto? ¿A quién se le quedan esas riquezas? Eso es lo que nuestro Señor está ilustrando aquí. Mucha gente compromete su salud, compromete sus compromisos eclesiales, sus compromisos con la iglesia, sus compromisos con su familia, con el fin de acumular más riquezas. ¿Y al final de la vida sirvió de algo eso? Nosotros a veces también cometemos el grave error de pensar que ciertas personas son bendecidas porque les miramos con nuestro lente económico. Si está prosperando, si tiene guita el tipo, esa es una persona bendecida. Y muchas veces podemos equivocarnos, hermanos. Y grande, porque no siempre las riquezas son una bendición. No siempre son una bendición. Pero lo que Jesús dice es que la vida es mucho más que eso. Por eso nunca tenemos que confundir ser con tener. Nosotros confundimos el ser de una persona con el tener. Es fácil. Si uno le pregunta, ¿quién es ese señor que vino? ¿Quién es? Ah, no, ese es el gerente general de tal empresa. Ah, no, ese es el jefe de tal cosa. Ah, no, ese es el diácono de la primera iglesia bautista de Asunción. Se le identifica, ¿por qué? Con él, tener. Es alguien, ahí está su nombre, porque posee algo. Y no con el ser propiamente. Y nuestro Señor Jesucristo quiere mostrarnos que la abundancia que el ser de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los hombres codiciosos muchas veces por mirar tanto lo que no poseen pierden el placer de disfrutar de aquello que sí ya tienen. E incluso con los pobres pasa eso. Los pobres ya tienen lo suficiente y pudiendo disfrutar de aquello que tienen, no lo hacen porque están mirando aquello que no tienen. Son como aquel perro, ¿verdad? Que uno le lanza un pedazo de carne y de un tragón se lo llevan al estómago. Porque están esperando que se le vuelva a tirar más. Ni siquiera disfrutaron. Un perro hambriento, ¿verdad? Bueno, así es también una persona codiciosa. Versículo 16 dice, también les refirió una parábola. Aquí entra la parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Vamos a comenzar luego a describir o a identificar bien a este hombre. En primer lugar, vemos que es un hombre rico, que tenía una heredad que produjo mucho fruto. Era una tierra muy fértil la que tenía este hombre. Y vemos que tuvo una cosecha muy abundante, una gran cosecha. No había nada de malo en el éxito de esta persona, queridos santos. Nada, absolutamente nada de malo. No hay ninguna indicación de que esto lo haya obtenido él con un trabajo deshonesto. Al contrario, fue un hombre que trabajó, fue diligente, fue un hombre cauteloso, un hombre trabajador, evidentemente. Y el Señor lo bendijo. El Señor bendijo la obra de sus manos. El Señor bendice también a los impíos. El sol sale sobre la cabeza de justos e injustos. Sí, el Señor los bendice. Los bendice con bienes materiales también, solamente que muchas veces esa bendición el hombre lo convierte en una maldición, según el destino que le dé. Recordemos, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, procede del Padre de las luces. Entonces, este hombre estaba prosperando, la prosperidad viene de Dios. Dios le estaba prosperando. Versículo 17 dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo lugar donde guardar mis frutos? Qué problema, ¿verdad? Tenía demasiada riqueza y no sabía dónde guardarlas.
Este tipo de problemas es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? No sé qué hacen, da llave y mal hace bolsillo de la plata. Mola muy que pata. El problema de este hombre no era en sí mismo las riquezas. El problema no era las riquezas. En ningún lugar de las Escrituras nuestro Señor condena las riquezas, hermano. No está mal ser rico. Felicitaciones si son ricos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vamos a tener un diezmo más abundante, unas ofrendas más generosas. No está mal ser rico. El problema está en la actitud nuestra con relación a esas riquezas. De hecho, nosotros a lo largo de las Escrituras vemos personas que fueron bendecidas con riquezas, personas piadosas, personas cristianas. Abraham, Job, Lidia, por ejemplo, la vendedora de púrpura, era una mujer muy acaudalada. Es decir, Dios también bendice con riquezas materiales y eso no está mal, eso es algo bueno. El problema consistía en ignorar que todo aquello que este hombre estaba alcanzando, estaba obteniendo, provenía de Dios. Él decía, él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo lugar donde guardar mis frutos. Noten ustedes la cantidad de veces que entre el versículo 17 y 18 aparece la palabra mi. Dice, mis frutos, mis graneros, mis bienes, incluso mi alma. Mi alma. Esto sí es ser atrevido, ser osado con Dios, hermanos. La vida de este hombre era un egocentrismo puro, absoluto. Todo estaba rodeado, todo giraba en torno de él. Él era el ombligo del mundo, para él mismo, obviamente. Y él dice, necesito edificar unos graneros mayores. Y entonces, ¿qué piensa? Esto haré, derribaré mis graneros, voy a edificar unos mayores y allí guardaré todos mis frutos. Él está dialogando, noten ustedes que la osadía de este hombre al punto de pensar que él tenía tiempo todavía para hacer todo eso. Hermanos amados, nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar partir. Entonces, él dialoga con su alma y él da por realizada ya esta labor de que voy a construir graneros. El famoso que se sienta y calcula. Bueno, año BC, haya pota peaja, o peaja tan muy teja, yo voy a tapea y lo otro iba a prosperar y al tipo no le va a faltar nada. Eso es lo que está haciendo este hombre. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15? Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Este hombre era un rico ateo. Era un judío, probablemente, creía en Dios, pero en su vida práctica era un ateo. Así también hay muchos creyentes, entre comillas, en la iglesia que tienen una vida práctica atea, puro ateísmo. Es decir, planifican, tienen proyectos sin tener en cuenta a Dios. Ese es un ateo. Entonces, hermanos amados, cuando estemos pensando, proyectando cosas y no le tenemos en cuenta a Dios, acuérdense bien de esto, están siendo como este hombre de la parábola, el rico insensato. Y aparte de eso, están actuando como un pagano, como un ateo. Versículo 19 dice, diré a mi alma, muchos bienes guardados tienes para muchos años, ahora repósate, gózate, come, bebe y regocíjate. Qué increíble, este hombre pensaba que la paz de su alma la iba a encontrar en las decisiones que él estaba tomando. Construyendo mejores graneros, guardando allí sus frutos, disfrutando después de lo que cosechó con trabajo, con esfuerzo. Él pensaba que allí iba a encontrar la paz de su alma. ¿Qué nos dicen las Escrituras? La palabra de Dios nos recuerda que Él, Dios, guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. La paz del alma, la paz del hombre no está en lo que tenga ni en lo que logre, está en Dios. Allí está la paz que el hombre necesita para esta vida. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo,
Aquí comienza a hablar Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El rico insensato estaba satisfecho de sí mismo, pensaba que él iba a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Y no había pensado en su muerte. Qué trágico. No había pensado en su muerte. Más adelante el relato de Lázaro nos va a contar cuál iba a ser el destino de este hombre. Allí nos relata también de otro rico que no tuvo compasión de los pobres, que vivió para sí mismo, que no tuvo en cuenta a Dios, y vimos dónde fue a parar. Entonces, todo cuanto había provisto este hombre iba a quedar atrás, puesto que nada podía llevar consigo mismo. El rico de esta parábola, queridos hermanos, tenía dinero para muchos años. Él podía vivir muchísimo tiempo, así como muchos ricos tienen ahorrado, tienen guardado como para vivir 1000 vidas sin que les falte, y siguen acumulando, ¿verdad? Sin embargo, el rico de esta parábola, igual que los ricos de este mundo, que cualquier otro rico, no tenía demasiado dinero, hermanos. El más ricachón de este mundo no tiene demasiado dinero. ¿Por qué? Porque solamente tiene el dinero que puede usar. Ese es su límite. El tipo parte, el tipo muere y ya no es de él. La propiedad, las posesiones, todo el dinero ya no es de él. Entonces, ¿cuál es el límite de su riqueza? Solamente aquello que puede gastar mientras viva. ¿Alguien puede gastar 100 millones de dólares, por ejemplo? Puede ser, tiene gustos demasiado sofisticados y bueno, pero hermanos queridos, tiene límites. Tiene un límite y el límite está fijado por el límite de tu vida aquí en la tierra. Entonces, este hombre no tuvo tiempo para hablar con Dios, pero Dios iba a tener muchas cosas que decirle. Allí en la eternidad Dios iba a tratar con él. Entonces, sobre este hombre vino una justa condenación. Reitero, hermanos, era un hombre trabajador, era un hombre diligente en sus negocios, era un hombre que probablemente iba también a la iglesia, era un hombre que, no sé si diezmaba porque era bastante tacaño, según nos describe acá, ¿verdad? Pero puede ser que dé alguna que otra ofrenda de vez en cuando para calmar su conciencia. Era un hombre moralmente bueno. Pero ¿dónde estaba su problema? Su corazón está inclinado a los bienes materiales. Era un consumista, era un materialista. Finalmente, esta cosecha de frutos de su tierra lo llevó a perder en la cosecha de su alma. Qué triste, ¿verdad? Qué trágica historia de este hombre. Entonces, la justa condenación divina contra este hombre vino por 3 razones bien específicas. La primera es que confundió el propósito de su vida. Él pensó que su vida consistía en los bienes que poseía, que eso era todo del hombre. ¿Cuántas personas hay quienes piensan que el propósito en su vida es tener una buena carrera, ganar un buen salario, tener reconocimiento, éxito, prestigio? Querido hermano, y especialmente los jóvenes, en eso no consiste la vida. Están desperdiciando su vida si piensan que eso es la vida. Trabajen, esfuércense, procuren hacer con excelencia todo lo que les venga en mano, porque mientras hay vida hay esperanza, pero siempre ténganle en cuenta a Dios. Desde el momento en que ustedes comienzan a planificar, habiéndole dado las espaldas a Dios, están perdidos, están perdiendo el tiempo. Y Dios no lo permita que se den cuenta ya muy tarde. Lo segundo de este hombre es que no tuvo una percepción clara de su futuro. Él prefirió las riquezas temporales por encima de las riquezas del cielo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo. La vida del hombre consiste en Cristo. Si no tenés a Cristo, hermano querido, sos un miserable. El que no tiene a Cristo puede tener toda la riqueza del mundo, pero ¿de qué le sirve al hombre haberse ganado el mundo si pierde su alma finalmente? ¿De qué le habrá servido? Entonces, lo más importante que puede tener el hombre, lo más valioso que tiene el hombre es a Cristo. Es como aquel hombre que tenía una heredad
O sea, que identificó una heredad en donde había una piedra, o encontró una piedra preciosa, un hombre que buscaba una piedra preciosa, se fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa piedra preciosa. Es así el creyente que entiende el propósito de su vida. Está dispuesto a entregarlo todo por causa de Cristo, porque sabe lo que es más importante. Este hombre no tuvo una percepción clara de su futuro, pensó que iba a vivir mucho tiempo, se equivocó, la noche ya iba a morir. En tercer lugar, él se equivocó en el uso de sus riquezas temporales. ¿Para qué son las riquezas, hermanos? ¿Qué dice Pablo con relación al trabajo? Esfuércense, trabajen. ¿Para qué? Para que tengan que compartir con los que más necesitan. Había mucha gente necesitada en aquel tiempo, entre los judíos, en el pueblo de Israel, había mucha gente necesitada. Habían huérfanos, habían pobres, habían viudas. ¿Y este hombre qué hizo? Voy a edificar graneros mayores para guardar allí los frutos de mi cosecha. No había pensado en los pobres. Y como no había pensado en los pobres, Dios tampoco iba a pensar en él. Triste. En este evangelio Jesús es bien claro que con relación a los bienes materiales que, entre comillas, poseemos, no son nuestros, hermanos. Nosotros somos meros administradores de todo lo que Dios nos ha dado. No es tuyo. Entonces, todo aquello que nosotros pensemos o planifiquemos con relación a aquellos recursos que Dios nos ha dado, siempre debemos consultarlo con aquel que es el dueño de ellos. ¿Quién es? Dios. Nosotros somos meros administradores. No podemos decir, esto es fruto de mi trabajo, yo voy a hacer lo que quiera. ¿Por qué metemos tanto la pata en cuestiones de dinero, hermanos? ¿Por qué los creyentes andan tan endeudados, con tantos problemas financieros? Porque piensan así: mi dinero, mis planes, mis gustos, mis anhelos, y no han consultado con Dios. Si consultáramos más con Dios, evitaríamos endeudarnos tanto. Versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La conclusión de Jesús aquí es breve, es concisa, pero bien precisa. Él dice aquí que los que quieran ganar su vida de este modo, los que quieran acumular riquezas, finalmente la van a terminar perdiendo. ¿Qué es ser enriquecidos o ser ricos para con Dios, hermanos? Indudablemente, en el sentido más espiritual, es ser rico en virtudes, en buenas obras, ser ricos en méritos. Ahora, ¿eso es para ser salvo? No, eso no te salva. La salvación es solamente por gracia, pero necesitamos estas buenas obras como evidencia de nuestra salvación. El creyente es justificado delante de Dios solamente por gracia, por medio de la fe, pero ¿cómo nos justificamos delante de nuestros hermanos, delante de la gente? El miércoles pasado estuvimos estudiando cómo el hombre se justifica delante de sus hermanos, delante de la gente, delante del mundo, por medio de las obras. Por medio de las obras. ¿Cómo van a saber que sos creyente si no tenés obras? Decís que tenés fe, que crees en Dios, no tenés obras, entonces tu fe está muerta. Y eso nuestro Señor Jesucristo quiere dejar en claro, que debemos ser ricos para con Dios, tener obras aquí en la tierra. Esa es la evidencia más palpable de una conversión genuina. La invitación del Evangelio es comenzar a enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas que son perdurables. Las cosas de este mundo van a pasar, hermanos. ¿Cuánto tiempo van a durar? Los hombres, ¿cuánto viven? 70 años. Los más robustos pueden vivir 80. Con todo, su vida no es más que molestia, fatiga, porque pronto pasan y vuelan y se van. Bueno, algunos pueden vivir 90 también. Y 100 también, ¿por qué no? Gloria a Dios. Algunos están preocupados, ya están en la brecha ahí de los 80. No, claro que pueden pasar. Los hermanos, los santos pueden pasar, porque, bueno, cuidan más su cuerpo, cuidan el templo del Espíritu Santo y en consecuencia una de las consecuencias inevitables es que pueden tener una mejor calidad de vida. No obstante, Dios ha decretado un límite para nuestra vida, hermano. Eso sí, Dios ha decretado un límite. El tema nomás es llegar bien a ese límite, ¿verdad? Por eso hay que cuidar el cuerpito, así como César, ¿verdad? Que se va a su trabajo en bicicleta, el tipo hace ejercicio, se cuida mucho. Entonces, Dios ha decretado un límite para nuestra vida. Nosotros no sabemos si quizás esta noche vamos a llegar.
¿sí? Pero estamos planificando ya lo que va a ser fin de año y un montón de cosas. Ni siquiera sabemos eso, hermanos. Ahora, este no es un llamado a no planificar. El Señor habla también y nos da suficientes ejemplos, como los de las hormigas, por ejemplo, que nos invitan a ahorrar, a planificar, a ser cuidadosos, ¿verdad?, con los recursos que Él nos da, a prever para el futuro. Pero siempre tenemos que pensar que el límite de nuestra vida no está en nuestras manos, que nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar partir. No tenemos que llegar al punto de ser como este hombre, tan tacaño, tan avaro, tan codicioso, hermano querido. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2 nos recuerda: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Muchos están enfocados en las cosas de la tierra y por eso no disfrutan de una vida cristiana saludable, una vida cristiana como esta, ¿verdad? La vida cristiana debiera de ser como un campamento permanente, porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Y por qué no vivimos siempre así? Porque estamos demasiado enfocados en las cosas de la tierra, demasiado enfocados en nuestro trabajo, demasiado enfocados en nuestros proyectos, en nuestros planes, demasiado enfocados en qué va a pasar con los chicos y esto y lo otro. Vivimos tan afanados que nos perdemos el deleite de las cosas espirituales. Si pues habéis resucitado en Cristo, mirad las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. No se trata, hermano querido, de renunciar a las grandes bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra, porque Dios nos bendice también en esta tierra. Amén. ¿Quién no ha sido bendecido por Dios en esta tierra? Mejores relaciones. Dios nos brinda armonía, paz en el hogar, salud espiritual, física, mental. Nos da dirección, nos da guía, nos provee de recursos. Dios nos bendice en esta tierra, pero que eso no sea más importante que la búsqueda de un sentido espiritual para tu vida. Que eso no sea más importante que las cosas perdurables, que las cosas eternas. Eso debe estar siempre por encima de estas bendiciones espirituales. Todas esas cosas no pueden reemplazar lo que es más importante, el reino de Dios y su justicia. Porque cuando comiences a buscar al reino de Dios y su justicia, absolutamente todas las cosas serán añadidas a tu vida. Hermano querido, busca el reino de Dios y su justicia. Si estuviste tan afanado y tan preocupado por las cosas de este mundo durante todo este tiempo o esta semana estuviste perturbado por algo, entregale eso al Señor y comenzá a enfocarte a lo eternamente importante. Comenzá a buscar a Dios. Renuncia a los afanes de esta vida. No vale mucho la pena, hermano querido. No vale mucho la pena. Yo les puedo asegurar, pueden acumular mucha riqueza, pueden tener todo en este mundo, pero ustedes no manejan el límite de su vida. Cuando el Señor les dice, ahora nos vamos, ustedes se van. Todos nos vamos. ¿De qué habrá servido? ¿De qué habrá valido la pena esforzarse tanto para acumular? Enfóquense en lo eterno. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, frecuentemente nos encontramos contemplando las cosas buenas de este mundo, pero no como un medio, sino como un fin en sí mismas. Padre amado, necesitamos tener claras nuestras prioridades. Tú primero en nuestras vidas y luego todo lo demás según nos lleven hacia ti. Danos, Padre amado, la sabiduría para saber que la vida es corta y que debemos vivirla solo para ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.